Continuando con el tema de fracciones, veamos algunos problemas adicionales. Tenemos nuestro primer problema, una herencia que se reparte entre dos hermanos. Como no sabemos cuánto le corresponde a cada uno, definimos que al hermano mayor le corresponde A y al hermano menor le corresponde B. Tomando como referencia los datos del problema diremos al mayor, en este caso A, le corresponde un tercio de lo que no le corresponde, es decir, la parte del menor, un tercio del menor, más la tercera parte, un tercio, de la diferencia entre lo que recibe el menor y el mayor, es decir, la diferencia de B menos A. Un tercio que multiplica B menos A, la diferencia del menor con el mayor. El mínimo común múltiplo de esa expresión es 3. Por lo tanto, tenemos el valor de A, 3 entre 1, 3 por A, 3A. En el caso de un tercio B, nos queda B. En el caso de un tercio B menos A, 3 entre 3, 1 por 1, 1, nos queda B menos A. Luego el menos A del segundo miembro pasa al primer miembro, con lo que queda 4A igual 2B, que simplificado me queda 2A igual a B. Luego redefinimos los datos. El hermano mayor es A. El hermano menor es B, o su equivalente, que es 2A. Luego el total de la herencia es A más 2A igual 3A. La fracción que le corresponde al mayor es A sobre el total, que es 3A. Si eliminamos la variable A, nos queda un tercio. En este segundo problema tenemos a Pilar, que realiza dos compras. Realiza una primera compra en la que gasta un tercio del dinero que tiene. Como no sabemos, será un tercio de X más 10 soles. ¿Qué dinero le queda en esta primera compra? Restamos la fracción un tercio, la restamos de abajo hacia arriba. 3 menos 1, 2, sobre el mismo denominador, 3, 2 tercios de X. Los más 10 soles adicionales serían menos 10 soles que le queda. 2 tercios de X menos 10 es lo que le queda, y lo igualamos a una variable A para no tener que arrastrar muchas variables. La segunda compra, gasto 2, es un décimo de lo que le queda. En este caso es un décimo de A más 10 soles. ¿Cuánto es lo que le queda? Si restamos un décimo de abajo hacia arriba, 10 menos 1, 9, sobre el mismo denominador 10, 9 décimos de A. Si antes es más 10, entonces le quedará menos 10. Por lo tanto, lo que le queda es 9 décimos de A menos 10. Pero como dice el problema que le quedan 53 soles, 9 décimos de A menos 10 equivalen a 53 soles. Menos 10 pasa sumando, 63. El 10 pasa multiplicando y el 9 pasa dividiendo, con lo que el valor de A es 70. Y estamos listos para reemplazar el valor 70 en la primera ecuación. 2 tercios de X menos 10 es igual a A, que ahora sabemos que es 70.
El 10 pasa sumando, es 80, 2 tercios de x es igual a 80, el 3 pasa a multiplicar y el 2 pasa a dividir, con lo que el valor de x es 120. En este tercer problema tenemos un jugador que pierde consecutivamente 3 veces. 2 séptimos, 4 onceavos del resto y 4 quintos del resto. El método que se va a aplicar es cuando los datos se refieren, por decir, el primer dato es una fracción determinada, el segundo dato es una fracción del primero, de lo que queda del primero, el tercer dato es una fracción de lo que queda del segundo y así sucesivamente. Si hubiera un cuarto dato, sería una fracción de lo que queda del tercero. Bien, como este problema cumple con las condiciones, entonces tenemos pierde 2 séptimos. ¿Cuánto queda? 7 menos 2, 5 séptimos. Segunda pérdida, 4 onceavos del resto, ¿no? Del anterior. Restamos de abajo hacia arriba, 11 menos 4, 7. El denominador es 11, 7 onceavos. El tercer dato es 4 quintos del nuevo resto. Si bien está referido al segundo, es decir, el tercero, una fracción de lo que queda del segundo. Tenemos 4 quintos, entonces del nuevo resto. Restamos de abajo hacia arriba, 5 menos 4, un quinto. Lo que hay que tomar en cuenta simplemente son las fracciones. ¿Cuánto pierde? ¿Cuánto queda? Y así las tres fracciones finales, 5 séptimos, 7 onceavos y un quinto se multiplican. Y antes de multiplicar observamos que en el numerador hay un 5, el denominador también hay un 5, se eliminan las cifras 5. Luego hay un numerador que es 7 y un denominador que también es 7, se elimina la cifra 7, con lo que nos queda un onceavo de x, donde x representa el dinero que tenía. Continuando con el problema, entonces tenemos un onceavo de lo que le queda más 429 soles que gana. Sumando esas dos cantidades, significa que aún con todo ello, su pérdida es un quinto. Si la pérdida es un quinto, restamos 5 menos 1, 4 sobre el denominador 5. Entonces le queda 4 quintos de x. Si aplicamos el mínimo común múltiplo, que sería 11 y 5, 55, 55 entre 11, es 5 por 1, 5, por la variable x, 5x, más 429 por 55, que es el mínimo. Si no tiene denominador, se multiplica directo. Es igual, mínimo 55 entre 5, 11 por 4, 44, más la x, 44x. Resolviendo esta ecuación obtenemos un valor de 605, lo que significa que el jugador tenía 605 soles. En este cuarto problema nos dice que en un colegio 2 tercios de los profesores son mujeres. Luego, de entre los varones hay 12 solteros y 3 quintos casados. Bien. Partiendo del dato inicial, en el colegio 2 tercios son mujeres. Luego, por diferencia, restamos de abajo hacia arriba 3 menos 2, 1, sobre el denominador 3. Un tercio de x son hombres.
Bien, entonces un tercio de X son hombres. Luego, referidos solamente a los hombres, un tercio de X nos dice que de ese tercio de X, 12 son solteros. Luego, 3/5 del total de hombres. ¿Cuánto es el total de hombres? Un tercio de X. Por eso decimos 3/5 por un tercio de X. Luego, un tercio de X es igual a 12 más. En el producto de fracciones 3/5 por un tercio podemos eliminar la cifra 3, con lo que me queda un quinto de X, ¿no? Entonces sería igual a 12 más un quinto de X. Aquí observamos que el denominador 3 y 5, cuyo mínimo común múltiplo es 15, lo aplicamos a la ecuación y tenemos 15 entre 3, 5 por 1 por x, 5x es igual 15, que es el mínimo, por 12 igual 180, más 15 entre 5, 3 por 1 por x, 3x. Resolviendo la ecuación obtenemos un valor de x igual 90, que representa la cantidad de profesores que hay en el colegio. En este problema tenemos 3/4 de un muro celeste, 6/7 del resto amarillo y lo que queda 1 metro de color rojo. Este problema es similar al anterior y tomando en cuenta que el segundo dato está referido al primero y el tercero está referido al segundo en lo que respecta al resto del anterior. Así tenemos definiendo el problema, obteniendo datos. 3/4 del muro están pintados de color celeste. Celeste, 3/4. Y me queda 4 menos 3, 1. 1 sobre 4 me queda 1/4. Luego el resto, dice 6/7 del resto amarillo. 6/7. ¿Cuánto me queda? 7 menos 6, 1. 1 sobre 7, 1/7. Luego, las fracciones resultantes, 1/4 por 1/7, se multiplican por, no 1/4 por 1/7, por la variable x que representa los metros del muro iniciales, es igual a 1, dado que 1/4 por 1/7 de x es lo que finalmente queda luego de resolver todo lo anterior. Y el 4 y el 7 por estar multiplicándose pasan al segundo miembro multiplicándose. Y así tenemos 1 por 4 por 7 es igual a 28 metros. Por lo tanto, el muro tenía 28 metros. En este problema tenemos que se gastó una parte del dinero y queda una segunda parte del dinero. Por lo tanto, el dinero inicial sería la suma de lo que gastó más el dinero que le quedó. Bien, entonces tenemos si gastó 2/3 de 3/5 de 5/8 del dinero, o sea, X, porque no sabemos cuánto dinero tenía. Y fracción de fracción de fracción significa multiplicación. O también, si lleva la palabra de, significa multiplicación. La palabra de entre fracción y fracción, 2/3 de 3/5 de 5/8 significa multiplicación y es lo que
realizamos 2/3 por 3/5 por 5/8 de x. Si simplificamos la cifra 3, simplificamos la cifra 5, me queda 2/8 de x. Si le sacamos mitad, me queda 1/4 del dinero que tenía. Bien, si gastó 1/4, entonces ¿cuánto dinero me va a quedar? Restamos de abajo hacia arriba. 4 menos 1, 3. Sobre el mismo denominador 4, me queda 3/4 de x. Ahora, continuando con el problema, dice que me queda 3/4 de 2/3 de 2/7 de 4200. Es decir, el producto de los 4, ¿no? 3/4 por 2/3 por 2/7 por 4200. Podemos simplificar la cifra 3. Luego en el numerador tenemos 2 por 2, 4, eliminamos el 4 en el denominador y finalmente nos queda 1/7. Escribimos 1 en el numerador dado que se simplificaron todos. 1/7 de 4200, 1/7 por 4200, luego 4200 entre 7 por 1 es 600. 3/4 de x es lo que me quedó en fracciones. 600 soles es lo que me quedó en dinero. Por lo tanto, ambas expresiones son iguales. 3/4 de x será lo mismo que 600 soles. El 4 que divide pasa a multiplicar al 600 y el 3 que multiplica pasa a dividir al 600, con lo que el valor de x es 800. Significa que inicialmente tenía 800 soles.